Muchas gracias, bienvenidos a todas y a todos. Como bien dijeron en la presentación, la intención de este coloquio es analizar un tema de discusión muy significativo y que impacta definitivamente en la formación de esta universidad, de sus estudiantes, de ustedes en particular, en función de que nos permite establecer algunos elementos significativos de una discusión sobre un planteamiento hipotético de si la comunicación es ciencia. Hemos estudiado en muchas ocasiones la comunicación y hoy nos encontramos ante este dilema planteado en un momento determinado a través de un artículo de investigación formulado por el maestro Márquez y apoyado por un servidor. En esta ocasión, esta participación la dividimos en dos partes. La primera a cargo de un servidor, en donde buscaremos establecer un cimiento conceptual uniforme, en donde analicemos los temas sobre qué es comunicación y qué es ciencia. Esto será incluso una forma de repaso para los estudiantes de la carrera de Ciencia de la Comunicación, porque ayuda precisamente a retroalimentarse en temas que ya hemos visto, que ya dominamos, pero que no por eso debemos que dejarlos por obvio y brincarlos de manera muy sintética. En principio sería muy presuntuoso tratar de resolver en 50 minutos una discusión que se ha prolongado por más lustros. La comunicación sin duda ocupa un espacio inconmensurable en todas las disciplinas de estudio, virtud de una premisa insustituible. Si no se comunica, no se transmite, y si no se transmite, no trasciende. En esta ocasión nos reúne un tema de gran significación para quienes decidimos por convicción dedicarnos a la apasionante profesión de la comunicación. Como ya lo decía al principio, la pregunta de este coloquio es: ¿la comunicación es una ciencia? Para abordar esta interrogante dividiremos el análisis en dos partes. Primero, desde una perspectiva conceptual, con la intención de establecer un fundamento uniforme sobre las disciplinas a compulsar, a comparar, es decir, la comunicación y la ciencia. Después haremos un rápido recorrido por la historia para analizar algunas de las teorías de la comunicación más significativas en busca de acreditar la influencia de la comunicación en los procesos de investigación científica. Y finalmente estableceremos que todos los teóricos, o la mayoría de los teóricos, parten de un común denominador para efectos de la trascendencia de la comunicación, como lo son los medios de comunicación masivos. Vaya pues, iniciemos con la conceptualización de una manera muy rápida, muy ordinaria, desde las bases de la comunicación. Todos sabemos pues que la etimología de la palabra comunicación proviene del latín comunicare, que significa intercambiar, compartir, poner en común. Desde lo anterior es posible colegir un primer concepto original de comunicación, que es acción, proceso, estado de poner en común, de interactuar, de compartir. Pero también nos encontramos con clasificaciones, con las clásicas definiciones del diccionario de la palabra comunicación. Ustedes la escucharán y les parecerá demasiado absurda. Acción y efecto de comunicar. O bien, acción de efecto de hacer que se sepa. Transmisión. Acción de transmitir. Hacer parte de una cosa, estar en relación con otros, informar, existir paso entre dos lugares, tener correspondencia a unas personas con otras cosas. Y acción y efecto de hacer a otro partícipe de lo que no tiene, de escribir, manifestar, hacer saber algún comentario. También en el ámbito de las relaciones humanas, el diccionario nos dice que puede conceptualizarse como conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito, consultar con otros un asunto, tomando su parecer, establecer medios de acceso entre poblaciones o lugares, tener correspondencia o paso con otras, extenderse, propagarse, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Como puede advertirse, el concepto de comunicación puede ser tan complejo como simple y depende de las circunstancias y de la condición de su aplicación.
En un análisis superficial de la definición de las palabras, comunicación podemos encontrar los siguientes elementos fundamentales. Esto ya empieza a ser más significativo. Transmitir, mover información de una percepción a otra, que viene siendo la difusión. Y aquí es donde la comunicación permite la entrada de un concepto significativo como es la persuasión. La persuasión es el efecto de lograr un cambio de actitud a través de la manifestación de las ideas, a través de conceptos, a través de palabras, a través de mensajes, lo cual empieza a darle un elemento significativo al carácter de investigación científica de la comunicación, porque ya está provocando una persuasión a través de un cambio de actitud a través de la persuasión de las personas. Conectar es el siguiente elemento fundamental de este concepto. Unirlo separado, que ya habla de una estructuración. Intercambiar, que es una modificación mutua por efecto de acción e información. Efecto de comunión, que es una acción de compartir, de partir de lo común, de lo compartido. De tal manera que nos ocupa y nos damos cuenta que para estos efectos vamos a advertir que existen por lo menos tres fuentes generales sobre la noción y el concepto de comunicación. Parecieran contradictorias, parecieran abstractas, pero son tres fuentes generales. La primera es aquella que nos habla de todo lo escrito sobre noción y el concepto de comunicación, el punto de vista. Es decir, todo lo que se haya redactado literaria o en manera de ensayo académico sobre comunicación. Esa es una primera motor de búsqueda. La segunda, todo lo escrito sobre comunicación desde algún punto de vista científico, ya de una manera un poco más profunda, de una manera de tratar de encontrar una conceptualización. Y la tercera, todo lo escrito sobre comunicación desde un punto de vista pragmático científico, es decir, la aplicación de los criterios de la investigación científica logrados a través de estas instituciones. Para ir tomando un poco de tema, los que nos ocupa, referiremos la definición de comunicología. Según el diccionario de la Real Academia de Lengua, impuesta esta definición a partir de 1992, nos dice que la comunicología es la ciencia interdisciplinaria que estudia la comunicación en sus diferentes medios, técnicas y sistemas. Atención con esta definición, pues ya coloca en parte la definición y el estudio de otras disciplinas, que nos permitirá también partir de un debate porque es justamente lo que tratamos de establecer en esta investigación. También se encuentra otra definición de comunicología que nos aporta Jesús Galindo desde una perspectiva sistémica. Esta por definición se construyó en febrero de 2003. Es el estudio de la organización y composición de la complejidad social en particular y la complejidad tecnológica en general, desde la perspectiva constructiva analítica de los sistemas de información y comunicación que la configuran. Ambos conceptos involucran la comunicación como objeto de estudio, que en su momento el maestro Márquez abordará con mayor amplitud, lo relativo al estudio al objeto de estudio. Bien, hasta aquí los conceptos básicos fundamentales sobre comunicación y comunicología. Ahora analizamos rápidamente lo que se refiere a la ciencia. Que es el segundo elemento del binomio de esta discusión. En principio, una definición básica: observación, descripción y explicación de fenómenos naturales. Por otra parte, por su raíz etimológica, conocemos que la ciencia proviene del latín scientia, que es conocimiento. En esta materia, en este concepto, encontramos objetos cognitivos de la ciencia, como son observar, ver, advertir, mirar con atención, examinar, describir, transmitir una impresión, representar, explicar, etcétera, etcétera. Nos encontramos también con la definición de Filias Arias, que es profesor titular jubilado, conferencista y facilitador de cursos y talleres, investigador activo acreditado, que en su obra El proyecto de investigación, Introducción a la metodología científica, considera la ciencia como un conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos relativos a un determinado objetivo de rama o ramas del saber. Esto es muy significativo porque agrega que la ciencia
o los conocimientos son verificables, sistemáticamente organizados, metodológicamente. Primero, verificables porque pueden ser comprobados. Segundo, sistemáticamente organizados porque poseen un orden lógico y una relación entre sí. Y finalmente, metodológicamente, porque son obtenidos como producto de la aplicación de un conjunto de pasos conocidos como método científico. Pero bien, veamos algunas características de la ciencia. El filósofo y físico y epistemólogo argentino Mario Bunge refiere que la ciencia es considerada como un sistema de ideas establecidas provisionalmente, que luego se constituyen en el conocimiento científico como una actividad investigativa generadora de nuevas ideas. Desde la perspectiva del autor, la ciencia es parte de la teoría del conocimiento, la cual está conformada por cualidades y diversos factores que la identifican. De esta manera establece como principales características las siguientes. Características pues de la ciencia: controlada, sistemática, asequible, acumulativa, metódica, provisional, comprobable, especializada, abierta y derivada de una investigación. A su vez, para poder explicar estas características, se echa mano de las siguientes cualidades, que son cualidades de la ciencia. Objetividad, que como lo dice, se relaciona con el objeto que se quiere conocer. Significa el intento por alcanzar un conocimiento que coincida con la realidad del objeto de tal manera que lo refiera tal cual es y como los demás anhelaríamos que fuese. Racionalidad. Esta característica es muy significativa porque permite delimitar la actividad científica. Básicamente hace referencia al hecho de que la ciencia se basa en la razón como ánimo cardinal para llegar a sus resultados. Es por ello que los estudiosos fundamentan sus argumentaciones invariablemente en conceptos, juicios y razonamientos, y no con emociones, representaciones o impresiones. La siguiente característica es sistematicidad. Busca con especial ahínco construir sistemas de ideas organizadas de manera racional y particularmente incluir cualquier conocimiento sesgado que permita construir un todo cada vez más amplio. El sistema se establece básicamente para la búsqueda del conocimiento y los resultados del mismo. Generalidad. Esta característica es la que se refiere a que el investigador busca llegar a establecer que ninguna ley o teoría es absoluta, toda vez que puede ser sometida a test y revisiones, correcciones que permiten perfeccionarla, ajustarla para hacerla cada vez más objetiva, racionales, sistemáticas y generales. Retomando pues el concepto de ciencia, decimos que es un sistema acumulativo, metódico, provisional de conocimientos, producto de una investigación científica y concerniente a un área determinada de objetos y fenómenos. Sus dos elementos fundamentales básicos para la construcción de la ciencia son la deducción y la inducción. La deducción se encarga de las direcciones de enunciados a partir de otros enunciados generales dados utilizando la lógica. Desde la inducción, el conocimiento científico es probado, objetivo, fiable y la fuente de la verdad no es la lógica sino la experiencia. Pero entonces, la pregunta: comunicación, ciencia o campo de estudio. ¿Qué es la primera dificultad de definir si la comunicación se puede abordar desde la perspectiva científica o si se requiere una perspectiva interdisciplinaria de las diferentes ciencias sociales? Aquí, para poder darle una visión más ligera a la ciencia, nos encontramos con una expresión de Leonardo da Vinci que dice: una ciencia es tanto más útil cuanto más universalmente puede comprenderse sus producciones, y al contrario lo será menos en la medida en que éstas sean menos comunicables. Es decir, los resultados de la investigación científica de la ciencia tendrían que ser comunicables para ser entendibles de acuerdo a los grupos. Pero imaginen ustedes también a un sabio como Albert Einstein hablando sobre la ciencia y la música, en donde nos dice que sería posible describir todo científicamente, pero no tendría ningún sentido, carecería de significado
en que usted describiera la Sinfonía de Beethoven como una variación de la presión de la onda auditiva. Es decir, las cuestiones sensibles, las cuestiones que entran por los sentidos, de repente no tienen que ser tan abstractas, tan duras. Bien, hasta aquí los conceptos básicos sobre las teorías de los conceptos de comunicación y ciencia. Rápidamente abordaremos algunos precursores de la comunicación y veremos cómo se encuentra un factor o un común denominador en sus elementos significativos. De acuerdo a las consultas realizadas, los primeros estudios sobre los precursores de la comunicación parten de 1910. Los principales teóricos de la comunicación son sociólogos, psicólogos, matemáticos y filósofos, quienes no se limitan simplemente a la transmisión del mensaje, sino que lo conciben como un proceso simbólico mediante el cual una cultura se erige y se mantiene. Es decir, ya los estudiosos de la comunicación, las diferentes teorías de la comunicación, empiezan a resolver o a establecer cómo hay una relación entre los procesos comunicativos, las teorías de la comunicación y las estructuras sociales, las actitudes propiamente de las sociedades, que en muchas ocasiones cambian, se ajustan, modifican o se mantienen en función precisamente a los mensajes o contenidos emitidos por la vía de la comunicación masiva o los medios de comunicación masivos. Primero, debo decir que esta información viene de una compilación realizada por Miguel Maldonado, en donde nos refiere a algunos temas sobre los precursores de la comunicación, y habla sobre Charles Coley, que señala cuatro fuerzas que provocan la opinión pública: expresividad, aceptación, permanencia y rapidez en la difusión. Plantea tesis de ser social conjunta con la opinión pública, lo cual no es un simple conglomerado de conclusiones del individuo, sino es una organización, un producto cooperativo y una influencia precisa. Es decir, ya empiezan a hablarse de los procesos de comunicación en donde intervienen una o más personas. También nos encontramos con Herbert Schmidt, quien se interesa en el proceso de interacción social a través de los símbolos, concentrándose en el acto de la comunicación. Y propone una teoría de la formación social del sí, en donde el individuo toma conciencia de sí mismo a partir de la observación sobre la función del lenguaje por medio del juego individual y colectivo. Me voy a brincar un poco para poder apoyar el tiempo, para completar las exposiciones. Nos seguimos rápidamente a los que se consideran como padres de la comunicación, que son Shannon Weber y Harold Laswell. El primero de ellos, politólogo, Harold Laswell, en su obra Las técnicas propagandísticas en el mundo de la guerra, define a la propaganda como el manejo de las actitudes colectivas mediante la manipulación de signos o símbolos significativos, y subraya el gran papel de los medios masivos de comunicación en la formación de conciencia nacional y patriótica. Su estudio se realiza en el análisis de procesos de los efectos de la comunicación. Uno, Harold Laswell nos formula el famoso paradigma de Laswell: ¿quién dice qué? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué canal lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Y con qué intencionalidad lo dice? Y esto empieza a generar motivos de discusión sobre la intencionalidad del mensaje. Es decir, el mensaje ya tiene un propósito, la comunicación tiene un fin y busca una meta. Si nos damos cuenta, en este caso nos podemos encontrar también con teorías como la teoría de la agenda setting de Maxwell McCombs, el cual ya empieza a generar y a imponer el criterio en el sentido de que los medios de comunicación tienen la capacidad de influir en las sociedades a través de los mensajes emitidos. A través de la repetición de mensajes, la prensa podría generar la percepción de los temas sobre los cuales puede hablar la sociedad, establecer agenda a través del criterio. Y también una historia más viejita que todavía existe, de Harold Laswell, que nos habla de la burbuja hipodérmica. Este concepto era un poco más fuerte, más intenso, pues Harold Laswell advertía que los medios de comunicación tienen la capacidad de inyectar a la sociedad, a la mente de la sociedad, mensajes a través de la información de las noticias, provocando que ésta quedara dentro de su organismo y se convirtiera en una acción
directa de interés. Estos dos elementos de las formas de comunicación nos permiten colegir que de alguna manera todas las teorías de la comunicación confluyen en la conclusión de que el mensaje, para que tenga un efecto de impacto y modificación de las estructuras, tiene que ver precisamente con los medios de comunicación. Así también tenemos el caso del estudioso español Martín Serrano, quien en su teoría sobre la producción social de la comunicación nos habla precisamente de la relación o vinculación que tiene el manejo informativo en la historia de los medios y su cambio en las estructuras sociales. Es decir, que de acuerdo a los temas que se manejan en los medios de comunicación, la sociedad está capaz de cambiar sus estructuras, sus formas de ser, sus formas de pensar, para este impacto. Fíjense ustedes cómo tiene tanta importancia los manejos comunicacionales emitidos a través de la prensa, los medios de comunicación, que es lo que nos lleva de alguna forma a empezar a investigar y a tratar de establecer si esta profundidad que tiene el impacto de la comunicación luego lo puede convertir en una ciencia que sea de profundidad o de estudio. Hasta aquí, maestro Márquez, mi participación. Y bueno, palabra. Muy bien, muchas gracias al maestro Medrano. Dándole continuidad a este comentario que él ha hecho, estas ideas, me voy a permitir confirmar que efectivamente los resultados de esta investigación, de este estudio, esperamos que estén planteados en una revista internacional a la cual enviamos el maestro Medrano, un servidor y otros dos maestros, una revista científica. Seguramente habrá observaciones por parte de los árbitros, los cuales concluiremos en tiempo y en forma, y esperemos que para mediados de septiembre poderles compartir el documento íntegro. Ahorita por lo pronto, algunas de las ideas expresadas por el maestro Medrano pues son de las que vienen en ese artículo, y el complemento será el siguiente. De entrada, lo que me gustaría comentarles es que todo estudiante de alguna licenciatura desearía saber si lo que está estudiando es algo que tiene carácter de verdad, o que tiene posibilidad de tener un criterio verdadero. Es decir, si podemos llegar a conclusiones objetivas válidas para todos, y eso indicaría que estamos estudiando una ciencia. ¿Qué es lo que estamos estudiando entonces? El estudiante de Derecho sabe que efectivamente está estudiando una ciencia. El estudiante de Psicología sabe que efectivamente está estudiando la ciencia de la mente, de los pensamientos. También el estudiante de Lógica, de los pensamientos, pero desde el punto de vista formal. El estudiante de las matemáticas también. Y así, sucesivamente, en muchos de los estudios se tiene claro desde el inicio de ellos que estamos ingresando a un área del conocimiento que tiene carácter de ciencia. Y entonces aquí es donde nos preguntamos. En las escuelas de comunicación analizamos de entrada este aspecto. La epistemología de la comunicación es algo abordado en las materias que estudiamos. Debe de abordarse. Debe de abordarse especialmente en la materia de filosofía de la comunicación, una materia que ustedes llevan en séptimo semestre. Junto con esta materia de filosofía, que de entrada se puede decir que la filosofía es una ciencia, también llevan ustedes psicología de la comunicación, semiología, lingüística, ética, psicología, sociedad y cultura, que es sociología, ¿verdad? Llevan ustedes algunas materias de derecho, veo aquí introducción, el estudio del derecho, procedimientos jurídicos. Llevan también diversas materias que tienen que ver con la ciencia política, como Estado y Constitución, por ejemplo. Llevan algunas materias también de la ciencia económica, fundamentos de economía, economía y sociedad. Llevan materias de lógica, que también es una ciencia. Llevan también algunas materias que tienen que ver hasta con las matemáticas, que también es una ciencia formal. Si se fijan, su currícula está diseñada
para estudiar las ciencias de la comunicación, pero no así la comunicación como ciencia. Entonces aquí nos podemos preguntar, ¿entonces no es una ciencia? A lo que aspiramos en este coloquio el maestro Medrano y yo es a darles algunos elementos de luz. Por supuesto que en este artículo de investigación, que ustedes podrán analizar más adelante, llegamos a una conclusión basados en los resultados o los planteamientos de la misma investigación. Muy bien. Primero, pretendamos justificar por qué es importante este tema. Si no, pues ¿para qué lo analizamos, verdad? Dice Manuel Ocampo Ponce en su libro Filosofía de la Cultura, un filósofo mexicano muy destacado, muy joven también, presidente de la Sociedad Mexicana de Filosofía. Dice, los especialistas en comunicación requieren un conocimiento profundo. ¿Indica esto un conocimiento científico? Sí, por supuesto. Del hombre en general y de aquellos a los que va dirigido su mensaje. Este es un elemento que nos indica que efectivamente es importante el estudio que ustedes están realizando, ¿no? También nos dice Manuel Ocampo Ponce, los comunicólogos, fíjense la palabra que dice ahí, la actividad profesional de los comunicólogos quiere decir que Manuel Ocampo Ponce de alguna manera piensa que la comunicación es una ciencia. Logos, estudio, comunicación, ya lo dijo el maestro Medrano, poner en común, el estudio de aquellos elementos que nos permiten poner en común ciertos conocimientos a través de la información. La diferencia entre comunicación e información es que una de ellas es unilateral y la otra es bilateral. Pero dice Manuel Ocampo también que no nos podemos quedar en el proceso, tenemos que ver también el aspecto ético e incluso si lo que estamos transmitiendo tiene carácter de verdad. Pero eso ya se abordó en el coloquio de la semana académica pasada, tal vez algunos de ustedes asistieron. Porque podemos comunicar perfecciones o todo lo contrario, es decir, con lo que comuniquemos podemos beneficiar o afectar a la sociedad, lo cual indica que efectivamente es muy importante el estudio que ustedes están realizando. Muy bien, nada más refrendando lo que dijo el maestro Medrano. ¿Qué le da a un estudio carácter de ciencia? La repetición. Quiere decir que lo que tú hiciste y llegaste a algunas conclusiones, cualquier persona del mundo puede repetir ese estudio utilizando el mismo método, las mismas herramientas y va a llegar a la misma conclusión. Eso le da carácter de ciencia a un estudio. Sin embargo, eso se aplica básicamente a las ciencias exactas o fenomenológicas, física, química, matemáticas. Utilizas el mismo método, estudias el mismo objeto, vas a llegar a las mismas conclusiones. Ese es un elemento. Sin embargo, suponiendo que la comunicación sea una ciencia, como es una ciencia social, no tiene las características de las ciencias exactas, lo cual indica que este elemento no se aplicaría a nuestro estudio. Lo que sí se aplicaría a nuestro estudio es estos 4 elementos de Piñuel Raigada. Él dice, para que un estudio sea una ciencia, necesita 4 cosas fundamentalmente. Y yo les quiero pedir el favor de que pongan mucha atención en el primer elemento, que es, tiene un objeto de estudio. Si aquel análisis que estamos realizando no tiene un objeto de estudio propio, es decir, delimitado y definido, sino que toma el objeto de estudio de otros análisis, de otras disciplinas, luego no será una ciencia. ¿Me explico? Para que sea una ciencia, ¿qué se necesita? Un objeto no prestado, sino propio. Por eso debe de estar delimitado y definido.
Si toma el objeto de estudio de otros análisis, no será una ciencia. Vamos a tratar de determinar si la comunicación toma o no el objeto de estudio de otras disciplinas. Muy bien, este otro autor, el primero fue Feynman, ¿verdad? Este segundo, Di Napoli, en su libro Epistemología. ¿Qué necesita un objeto igual? Que puede ser material y formal. Puede tener objeto material, pero no objeto formal. Es decir, ¿qué es el objeto material? La cosa, por ejemplo, el derecho, ¿qué estudia? Las normas para regir los hechos, las conductas humanas. La psicología también se refiere a las conductas humanas, pero en cuanto a pensamiento, ¿verdad? Hay varias ciencias, como por ejemplo la ética, que tienen como objeto material la conducta humana. Sin embargo, difieren la ética, la psicología y el derecho de su objeto formal, mientras que coinciden con su objeto material. Las tres ciencias que acabo de mencionar tendrán el mismo objeto material, ¿cuál? Los hechos humanos. Sin embargo, ¿por qué son ciencias distintas? Porque analizan el mismo objeto material, pero desde distinto objeto formal, es decir, desde distinto punto de vista. Y el objeto formal se divide en tres, según la tradición aristotelico-tomista. Primero, el objeto formal ad quo, que es el fin hacia el cual tiende el objeto material. Segundo, el objeto formal quo, que es el grado de inteligibilidad, es decir, en el mundo encontramos distintas cosas que pueden ser comprensibles de distinto grado. Y finalmente, y es el que nos interesa, compañeros comunicólogos, la gran mayoría supongo son aquí comunicólogos, y les interesa saber la respuesta sobre si la comunicación es una ciencia, ¿verdad? Bueno, pues este es el elemento fundamental, compañeros. Muchos hablan, y ahorita les voy a decir las teorías, del objeto, pero no aclaran a qué tipo de objeto. ¿Cuál es el importante? Los tres, pero el más importante es este. ¿Desde qué aspecto se debe de estudiar esa transmisión de la que hablaba Chano para que sea una ciencia? Tiene que ser propio ese estudio. Si no es propio, luego no es una ciencia. Ahí está la clave de lo que planteamos en el estudio, el maestro Medrano y yo. Esa es la oferta que hace, la oferta académica que hacemos en el artículo que enviamos, es esto. Y ahorita vamos para allá, no les voy a adelantar mucho, ¿verdad? Muy bien. Salto esto. ¿Qué es la comunicación? Es una relación, compañeros. La comunicación es una realidad que se da entre tú y yo, entre ustedes y nosotros, partiendo de un acto. ¿Cuál? El lenguaje. Pero aquí es importante que determinemos si es el acto o es la relación. Este autor, Ocampo, dice: la comunicación es una relación, es decir, en tanto ustedes coinciden o ponen, estamos en sintonía, estamos en comunión, poner en comunicación, poner en común. Si ustedes y yo captamos la misma idea de lo que nosotros estamos expresando, luego entonces estamos comunicados. Si ustedes participan, toman el micrófono y no nos comprendemos, quiere decir que no estamos comunicados, no hay nada en común. Entonces, lo importante del acto es la relación, es esa comunión. ¿Qué es la comunicación? Es un acto, sí, pero que nos enlaza. Ahora, aquí no dice que es una ciencia. En el documento que leyó el maestro Medrano,
la Real Academia de la Lengua sí dice que hay una comunicología que es una ciencia interdisciplinaria. La Real Academia sí dice que es una ciencia. Ninguno de los documentos que encontré yo, que planteamos en el documento, dice que es una ciencia. Heidegger, el filósofo, creo que es alemán, ¿verdad? Ahorita ya los maestros estamos muy revisados por las redes sociales, ¿verdad? Por el internet, porque luego dice uno algo y resulta que no es cierto, porque lo citan luego lo googlean. Creo que es alemán Heidegger, si no me equivoco, por eso digo. Ahorita la van a checar y me van a decir si eso no, ¿verdad? Pero bueno, este filósofo dice: la comunicación es un ser uno con otro, coencontrarse, ser con. La esencia de la comunicación, compañeros, está en esa relación, vaya. Es un acto, sí, pero que nos pone en sintonía en común. Galindo dice, es una acción. Sí, es una acción humana, ¿verdad? Al hablar, nos comunicamos. Es un accidente de relación, decía Ocampo, Manuel Ocampo Ponce. Hay 9 accidentes según Aristóteles. Uno de ellos es la acción y otro de ellos es la relación. No es esencial, sino accidental, pero bueno, eso ya es epistemológico. Punto número 4. ¿Cuáles son las teorías 25 que logramos analizar aquí el maestro Medrano y yo? Todas estas teorías de la comunicación tienen un objeto, plantean un objeto, que es lo importante, dijimos, ¿verdad? Los elementos de la ciencia son básicamente 3. Primero, que pretendan la verdad. Segundo, que tenga un método. Y tercero, que tenga un objeto propio, no prestado. ¿Cuál es el objeto de todas estas ideas planteadas por los 25 individuos a nivel mundial en la historia de la comunicología? Aquí están Laswell, aquí está Lévi-Strauss, Shannon. Acuérdense que Shannon no era un filósofo ni era un comunicador, era un ingeniero que le pidieron hacer un análisis sobre cómo era más rápido para que los telefonistas perdieran menos tiempo. Entonces él dijo, bueno, vamos a estudiar al emisor, al receptor, al mensaje y al código y a la retroalimentación para ver dónde podemos mejorar ese proceso y que la empresa pierda menos. Era un ingeniero. Pero eso no es la comunicación, sino el proceso de comunicación. Entonces, ¿cuál es el objeto, por ejemplo, de Shannon? Economía de la información, acción efectiva, optimizar los resultados. ¿Esto tiene un objeto propio? No. Sino que es un elemento planteado, según nuestro punto de vista, que corresponde a otro estudio, que es el desarrollo organizacional. Por ejemplo, miren, Lasarfield, ustedes lo han escuchado en sus clases también, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto? La ética o la ciencia política, porque habla de la persuasión, de la mercadotecnia política. ¿Cómo vamos a convencer al elector? ¿Cómo vamos a convencer al ciudadano? Eso lo planteaba Lasarfield. Pero eso tiene que ver con la ética y con la ciencia política. Luego el objeto que planteaba Lasarfield no es propio, sino prestado de otras disciplinas. Por ejemplo, Moles habla de la retroalimentación y los códigos. Eso no es propio, sino prestado ¿de qué? De la lingüística y de la semiótica. Ustedes tienen una materia que se llama semiótica y otra lingüística. Por eso su carrera no se llama comunicología. La psicología, por ejemplo, una escuela, la facultad de psicología, es una ciencia, es obvio, pero ustedes no están en la escuela de comunicología, sino de ciencias de la comunicación. Quiere decir que son varias. ¿Qué indica eso? Probablemente que quienes hicieron la currícula o el nombre de la escuela, de la carrera, sabía que la comunicación no es una ciencia. Probablemente.
probablemente era su teoría, ¿verdad? Por eso no le puso licenciatura en comunicología, sino licenciatura en ciencias plural de la comunicación. Por ejemplo, pues es de la lingüística y semiótica, de la psicología, de la robótica, de la computación, de la sociología, de la economía, de la sociología, de la cultura, de la ciencia política, de la lingüística, ciencia política, sociología, psicología, neurolingüística, economía, filosofía, la cultura, psicología, sociología, antropología filosófica, ¿se fijan? Todos estos objetos de estudio no son propios, sino prestados. Son 25 que logramos analizar en distintos textos. Su objeto no es propio. Y esa es la conclusión que nosotros planteamos en nuestros documentos. A pesar de que incluso la Real Academia de la Lengua Española dice que la comunicología es la ciencia interdisciplinaria, pues diríamos, analizando la teoría aristotelicotomista, que al no tener objeto propio en su carácter de formal quod, es decir, de un aspecto especial, entonces deberíamos decirle a la Real Academia de la Lengua que no es una ciencia, según esos resultados encontrados en nuestro estudio. ¿Me explico? Habría que checar cuáles son los argumentos de su concepto. Es muy aventurado por parte de nosotros decir, ¿verdad?, que estamos contradiciendo a la Real Academia. Solo estamos dando un argumento. Lo estamos razonando, vaya. No es decir, sí porque sí, no porque no. Estamos razonando en torno a una serie de argumentos epistemológicos, porque nos parece, según los resultados del análisis de 25 teorías de la comunicación, que ninguna de ellas tiene un objeto propio, sino que todas ellas pertenecen a algún otro estudio. Ahora, no quiere decir que lo que nosotros estamos diciendo, aquí estamos nosotros, miren, estamos el maestro Medrano y yo, nos adjuntamos a otros 3 que logramos analizar. Claro, pues es que hay miles y miles de libros en el mundo y en la historia sobre la comunicación. Analizamos algunos nada más. Por ejemplo, analizamos a Verón, este es muy famoso, Galindo, Galindo y Maldonado pues parecen apellidos latinos, ¿verdad? Miren, Verón dice, por ejemplo, que la comunicación es una ciencia unitaria y que todas las demás son sus auxiliares, y que sí tiene un método. Galindo dice que se permiten inferir ciclos de actividad, proponen un método, nos permite observar, registrar y abstraer, y por lo tanto sí es una ciencia. Maldonado dice que es una ciencia nueva e integradora. También Romero, también es latino, ¿verdad? El hecho de que las ciencias sociales sean indemostrables, se dice que las ciencias sociales son indemostrables. Quiere decir que los que están estudiando ciencia política no pueden llegar a ninguna conclusión verdadera, o los que están estudiando relaciones internacionales o derecho no pueden llegar a ninguna conclusión verdadera según esta idea de Romero. La indemostrabilidad de la comunicología no quiere decir que no sea una ciencia. Ahora, los que dicen que no, Mancini, por ejemplo, dice que el objeto de estudio es de diversas disciplinas. Una ciencia no podrá estudiarse a sí misma. La comunicología no puede estudiar a la comunicación porque se autodescribiría. Ese es el argumento que da él. Piñuel dice, hay saberes relacionados con su objeto material,
lo que estábamos diciendo hace rato, biología, psicología, lingüística. Sin embargo, no dice exactamente qué tipo de objeto. Dice, ya diversos estudios se refieren a la comunicación, pero no dice a qué objeto se está refiriendo, si al quod, al ad quod o al es quod, ad quod y quod, no dice a cuál. También Beltrán dice algo similar, está disperso su objeto, por lo que no es una ciencia. Y nosotros decimos, a ver, sí, efectivamente son distintos estudios, pero particularizamos en esta investigación y decimos, el que no tiene, el objeto que no tiene es el formal quod, porque el aspecto desde el cual se analiza, según la muestra que nosotros vimos de 25 teorías, todas ellas se refieren a otras ciencias. Luego nos permite suponer que hasta donde logramos analizar, no encontramos que haya un objeto formal quod propio. Y eso es lo que nosotros afirmamos. Nuestra hipótesis fue, no existe. Analizamos todas las teorías de la comunicación y efectivamente cada una de ellas se encontraba relacionada con algún otro estudio, lo que nos permite hacer una afirmación final como a manera de conclusión. ¿Explico? Los objetos ya son estudiados por alguna otra ciencia o disciplina, carece en absoluto de objeto formal puro, complementa las teorías de Mancini y de Pino. Y termino con esta afirmación de García Jiménez. No existe una teoría general de la comunicación como disciplina científica, dice García Jiménez, al grado que se califica como supuesta comunicología. Se pretende entonces, sin fundamento, dice García Jiménez, situar a la comunicación como un campo aparte de las ciencias sociales, en atención al objeto de estudio, lo que resulta insuficiente, porque se puede referir al objeto material. Sí, efectivamente, sí estudia las relaciones entre los seres humanos, pero no tiene un objeto formal quod, un enfoque propio, sino que es prestar. Esa es la conclusión que queremos tener. Por supuesto que está su consideración. Sí, eso es todo. Muchas gracias. A continuación procederemos a entregar los merecidos reconocimientos. Por favor, nos ponemos de pie. Antes de proceder, me comentan los maestros ponentes si tienen algunas preguntas para continuar con la ponencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a darnos 30 segundos, ¿no? Para que alguien piense en alguna pregunta. Ahora, si ya nadie, después de esos segundos, si nadie quiere hacer alguna pregunta, sí, tenemos una pregunta. Ya pues estaban comentando que ustedes hicieron ese estudio y lo van a hacer como propuesta hacia el cambio de retícula que se metió para la carrera. No, porque el hecho de que la comunicación no sea una ciencia no quiere decir que no tenga una relevancia fundamental. La comunicación es bien importante como hecho social, como objeto. Es decir, nos interesa que haya medios de comunicación con habilidades y con apreciaciones filosóficas, éticas, que nos ayuden a ser mejores como sociedad. Es decir, no se puede proponer, por supuesto, la desaparición de la carrera, al contrario, se tiene que fortalecer la carrera
aunque no sea un conocimiento científico desde la propia rama de la comunicación como ciencia, pero sí hay muchas ramas, muchas ciencias, psicología, semiótica, derecho, incluso muchas técnicas que ustedes ven en la licenciatura, que son fundamentales para formar comunicadores, no así comunicólogos, sino comunicadores, porque la comunicación es una herramienta fundamental de la vida social. ¿Sí me explico? Ahora, sí está este estudio incorporado en la currícula, sí, en la materia de filosofía de la comunicación. Pues como bien lo decía el maestro Márquez hace un momento, la misma denominación de la carrera, Ciencias de la Comunicación, implica el abarcar todas estas disciplinas que tienen que ver con el proceso comunicativo y con los resultados de la comunicación. Es decir, la licenciatura tiene su fundamento, tiene su construcción, pero aparte, si es pertinente advertir o comentar que derivado de los nuevos programas de estudio se están revisando todas las currículas de todas las materias, no solamente de la licenciatura, porque también tiene que tener actualizaciones. Eso no es algo que como que sea un secreto a voces, lo hemos comentado en algunas ocasiones, yo personalmente en mi clase con las materias que me tocó impartir, que requieren actualizaciones porque son currículas viejas, pero eso está trabajando definitivamente, no solamente en la licenciatura, sino en toda la universidad. ¿Cree que se pueda hacer ciencia bajo esta investigación dentro de un futuro cercano, quizás, tras investigación y encontrar un objeto propio para para hacer la ciencia este campo de estudio, por ejemplo? Pues eso lo dirá el mismo desarrollo de los estudios. Si se encuentra en el marco de de la comunicación un objeto propio, pues cambiará la percepción y se le llamará entonces comunicología. Hasta ahorita lo que nosotros analizamos vimos que ninguna de las 25 teorías indica que tenga un objeto propio. Eso sí, pero habría que ver si surge alguna teoría que vea algo que nosotros no estamos viendo y que eso sea un objeto propio. Hasta ahorita no, desde nuestro punto de vista no existe. Muy bien. Muy bien, procedemos a entregar los reconocimientos a los maestros por su coloquio. Maestro René Medrano y maestro Socorro Márquez, muchas gracias por asistir.